Ahí está. Estamos. Entonces ya estamos grabando. Y como decíamos, el día de hoy vamos a concentrarnos en ver cómo este sector secundario toma los recursos que ya habíamos captado del sector primario, cómo este sector secundario los transforma para posteriormente comercializarlos en el sector terciario, ¿sí? Vamos a ver algunas generalidades bien importantes acerca de este sector secundario y sobre todo vamos a analizar cuáles son las potencias mundiales actualmente que representan una mayor ganancia para el sector secundario, ¿sí? Ya posteriormente vamos a ver las del sector terciario, pero cuáles son las que principalmente están trabajando con lo que es sector secundario, eso quiere decir con lo que es la producción y el área industrial, ¿sí? Lo que quiero que quede bien claro desde ya es que el sector secundario se concentra en la producción de bienes, ¿verdad? En la industrialización de todos estos bienes. Bueno, entonces veamos aquí el sector secundario, ¿verdad? ¿Qué es el sector secundario para comenzar? Bueno, nos dice aquí, es el sector de la economía que transforma la materia prima, la cual fue extraída por el sector primario en bienes de equipo, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros extraemos materia prima para poder posteriormente producir bienes, ¿sí? Como ya decíamos, para poder producir un mueble, para poder producir ropa, alimentos, cualquier situación que nosotros nos imaginemos, ¿verdad? Existen varios subsectores o actividades que engloban el sector secundario, que pues no vamos a analizar tan a detalle esta situación, pero sí me interesa que sepamos que existen subdivisiones dentro de este mismo sector secundario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sector secundario? Es el sector de la economía que transforma la materia prima extraída por el sector primario en bienes, ¿verdad? Extraemos materia prima y la vamos a transformar en bienes, ¿sí? Bueno, ¿qué actividades genera el sector secundario? Bueno, como ya decíamos, implica todo aquello que vaya a transformar la materia prima que se logró extraer a través del sector primario, toda actividad que logre transformar esa materia prima en algo que sea más útil o en algo que ya sea transformado como un bien, a eso ya se le cataloga como una actividad del sector secundario. Y existen algunos países a nivel mundial que generan muchísima más actividad de esto que en otros países a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué actividades son todas estas? Por ejemplo, la más importante a nivel mundial va a ser siempre la industria, ¿verdad? La industria, recordemos que es todo proceso a través del cual muchas personas se dediquen a una misma actividad. Por ejemplo, la industria de la ganadería, la industria de la pesca, de la agricultura, etcétera. Todo esto es una industria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque muchísimas personas se están dedicando y se están especializando en un área en particular. ¿Estamos? También, aparte de la industria, pues tenemos el artesanado, la generación de energía, la construcción, entre otras actividades. Bueno, dame un segundo. Ay, disculpe. Bueno, entonces, como decíamos, todas estas actividades eh, están en relación con lo que es el sector secundario, ¿verdad? Principalmente la industria. Principalmente la industria, como ya decíamos, es la principal actividad que nos va a generar función dentro de lo que es sector secundario, ¿verdad? Ahora, veamos esto. Ya decíamos, la industria es la principal actividad, por lo tanto, la industria a través de la historia ha pasado por una serie de etapas, las cuales la han hecho ir cambiando y ser mucho más especializada hasta lo que tenemos hoy en día y lo que conocemos hoy en día como industria, que son sistemas inteligentes de computadoras, robots, máquinas especializadas y tantas cosas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero, ¿cómo comenzó la industria? Pues para comenzar, la industria inició como una producción de bienes de consumo. Eso quiere decir producir masivamente bienes que sean de consumo diario. Por ejemplo, textiles, muebles, alimentos, etcétera. Así fue como comenzó la industria, ¿verdad?
había una necesidad muchísimo más grande de ciertas circunstancias en particular. Entonces, todos estos productos que eran mucho más necesarios fueron producidos en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, a eso se le denominó la producción de bienes de consumo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran situaciones de consumo diario. Por ejemplo, el pan, para nosotros bienes de consumo diario son el pan, la tortilla, el arroz, el frijol, el azúcar, todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, la gran demanda que había de estos productos generó, pues que se generaran, valga la redundancia, en mayor producción, ¿sí? Entonces a eso se le denominó la primera etapa de la industrialización, que fue la producción de bienes de consumo. La segunda de las etapas, eh, permítame, la segunda de las etapas fue bienes de producción masiva, cuando se empezaron a generar insumos para una producción masiva. Entonces, es la segunda de las etapas. Y así posteriormente la industria ha estado pasando a través del tiempo a diferentes etapas, en diferentes momentos. Y en este momento en nuestra historia tenemos la producción por medio de sistemas inteligentes, ¿verdad? Sistemas inteligentes, entiéndase, computadoras que controlan, por ejemplo, otras máquinas que nos pueden generar alimentos con una mayor velocidad, la producción a través de sistemas inteligentes, como por ejemplo en la medicina, que se utilizan para análisis de sangre y estudios de laboratorio y otras cuestiones, rayos X, tomografías. Tenemos también a nivel de la industria y la ganadería, ¿verdad? Tantas cuestiones que hay hoy en día con sistemas de producción a través de sistemas inteligentes, ¿verdad? Entonces, es así, de esta forma es como se ha ido cambiando y ha ido evolucionando también este sector de la industrialización. Entonces, como ya decíamos, existen algunos países y existen algunas regiones que se han especializado y se han dedicado un poco más que otras, ¿verdad? A poder generar muchísimo más producción, muchísimo más industria, a ser mucho más eficientes en este sentido, ¿sí? Entonces, a partir de esto han nacido organizaciones como las que vamos a ver a continuación, han nacido organizaciones las cuales generan muchísimo más producción que otras a nivel mundial. Dentro de estas, una de las más importantes es la del grupo denominado G8, ¿sí? El grupo denominado G8 es el grupo que actualmente lidera todo el proceso de producción industrial a nivel mundial. Y se le llama G8 porque está conformado obviamente por 8 países a nivel mundial. Dentro de estos tenemos Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Son los países que a través del siglo XX y lo que llevamos vivido actualmente del siglo XXI se han caracterizado por tener una alta producción dentro de lo que es la industria, ¿verdad? O dentro de la industrialización. Todo el tiempo han sido países que han estado dando muchos frutos a través de la industria, a través del proceso de producción industrial. Entonces, actualmente también se les conoce por ser países los cuales generan una alta producción, ¿verdad? Esto quiere decir que son países que toman recursos naturales que se extraen a partir del sector primario, los toman, los procesan, industrializan esos productos y ya posteriormente los pasan a un sector terciario que es el que los va a comercializar, ¿verdad? Entonces, dentro de estos grupos, aparte del denominado G8, también existen otros grupos como los denominados los tigres o dragones asiáticos. Dentro de estos encontramos regiones y países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, entre otros, ¿verdad? China tiene una característica bien importante y bien especial, que China probablemente va a ser, o se espera, o hace algunos años se esperaba que al año 2030 China fuera la potencia mundial número 1. Y ya vamos a ver qué características tiene China para poder ser garantizada como la potencia mundial número 1. El país de la India se caracteriza principalmente por la industria farmacéutica. India podrá parecer, podrá parecer en algunos casos un país pobre en algunas regiones. Sin embargo, él es uno de los países más poderosos respecto a la industria
de medicamentos, de la farmacéutica y otras cuestiones, y de la estética también, por ejemplo. Brasil y México, que son dos países latinoamericanos bien importantes para tomar en cuenta, y precisamente son importantes en primer lugar por la extensión de su terreno o por su extensión territorial, mejor dicho, y por la cantidad de personas que en ellos habitan. Y el BRICS, que es otra organización que ya la vamos a ver a continuación, vamos a analizar un poquito de cada uno de estos. El BRICS, que es otra organización que actualmente está aumentando sus sistemas de producción. El BRICS, la característica que tiene es que son las potencias mundiales que están emergiendo. Eso quiere decir que son las que están saliendo actualmente, ¿verdad? Aparte de todos los del G8 que ya mencionábamos, también tenemos al BRICS, que son potencias pues que están naciendo o renaciendo, ¿sí? Bueno. Y BRICS se les llama porque cada una de las letras de la palabra BRICS representa a cada uno de estos países. La B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India, la C de China y la S de Sudáfrica. ¿Sí? Bueno, entonces, hablemos un poquito acerca del G8, ¿verdad? Este grupo que creo que tal vez algunos ya lo han escuchado en la televisión, lo han escuchado en algunas noticias, en las redes sociales o algunas otras cuestiones que veamos nosotros hoy en día. En algunas ocasiones sí nos mencionan acerca del grupo G8. ¿Por qué es importante este grupo? Porque como ya mencionábamos, es un grupo de países los cuales han mostrado que tienen gran industrialización y gran proceso de la industria, por lo tanto, pues manejan mucho del capital a nivel mundial. Por lo tanto, es importante tomarlos en cuenta porque obviamente son de los que más se dedican a ciertas situaciones a nivel mundial de producción industrial. Por lo tanto, pues manejan el mercado, manejan la mayoría del mercado a nivel mundial, ¿verdad? Nos dice, son países cuya industria y liderazgo económico vienen de mucho tiempo atrás y forman el denominado Grupo G8. Como ya decíamos, son países que durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se han caracterizado por tener un proceso de industrialización eficiente, ¿verdad? Si nos damos cuenta, muchos de estos países incluso son los que han estado involucrados y relacionados dentro de la guerra, dentro de las guerras mundiales, ¿verdad? Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. Si nos damos cuenta, son los mismos países que han sido destacados en estos eventos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues también manejan la producción a nivel mundial. Nos dice, dentro del grupo G8 destaca el sector industrial y su economía, principalmente, ¿verdad? Obviamente son países con una gran capacidad económica y en este caso, pues enfocado a una capacidad industrial también muy importante, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? Muy bien, continuamos entonces. Veamos, el país de China, como ya decíamos, China es un país muy grande, ¿verdad? Yo creo que es muy grande realmente el país de China, por lo tanto, pues su extensión territorial y su densidad poblacional, eso quiere decir la cantidad de personas con las que cuenta, pues son dos recursos muy importantes para los cuales podemos determinar que China es un país que va a ser una potencia mundial o va a ser la potencia mundial número uno dentro de unos años, ¿verdad? Es el país con mayor población a nivel mundial actualmente, ¿sí? Es el que tiene la mayor cantidad de personas. Por eso es que incluso en algunas ocasiones también se nos recomienda ya no solamente adoptar el inglés como segundo idioma, ¿verdad? O como tercer idioma, sino que también eh, tener miras hacia el futuro en que China va a estar representada casi en un 60% de nuestra población mundial, ¿verdad? Entonces, pues sí, sería interesante y es importante tomar en cuenta y considerar el idioma también como un factor bien importante, ¿verdad? Entonces, aprenderlo también es una situación importante. Nos dice en pocas décadas se mira como la gran potencia del futuro, ¿verdad? Por lo que ya mencionábamos, por la cantidad de recursos. ¿Y qué características tiene el país de China? Nos dice,
Tiene una alta capacitación, ¿verdad? Eso es bien importante. El sistema educativo pues genera una adecuada capacitación de las personas para realizar ciertos tipos de labores, ¿verdad? Si a usted le gusta la repostería, pues hay capacitación muy buena respecto a esta situación. Si a usted le gusta la medicina, pues hay capacitación muy buena. Si a usted le gusta el arte, la música, la pintura, hay capacitación muy buena para lo que sea que cada uno de nosotros quisiéramos hacer, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales características por las cuales China va a ser la potencia número uno del mundo. Tiene también una abundante mano de obra, como ya decíamos, la densidad poblacional o la cantidad de personas que viven dentro del territorio es muy grande, ¿verdad? Por eso incluso, si no estoy mal, creo que está limitado a 1 o 2 hijos por familia, si no mal recuerdo, que pueden tener y no más, ¿verdad? Enormes recursos naturales, ¿verdad? Como ya decíamos, no solamente el recurso humano, sino que también como extensión territorial es un país muy grande. Entonces, por lo tanto, como bien nos dice aquí, tiene enormes recursos naturales. Debido a esto y debido a que la producción es grande, que la población es grande, que los recursos son vastos, la producción se van a generar productos más baratos, ¿verdad? Por eso es que vemos que muchas veces los productos chinos o que vienen de otros lugares que no son los típicos, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y otros lugares, muchas veces el producto comúnmente que le denominamos chino nosotros, aunque no venga de China, porque puede venir de Japón, de Corea o de otros lugares, pero muchas veces estos productos son más baratos debido a la mano de obra tan abundante que tienen, ¿verdad? Aparte que se utilizan otro tipo de materiales, los cuales son más baratos, pero para ellos representa una mayor producción, ¿verdad? Y son competitivos a nivel mundial, ¿verdad? Lo que ya mencionábamos con China, es un país altamente competitivo. La India, país de la India, ¿qué características tiene? Es el segundo país más poblado del mundo, ¿verdad? También es importante, si nos damos cuenta del recurso humano o la capacidad de mano de obra, por decirlo de una manera un poco más coloquial, el recurso humano es un factor bien importante a tomar en cuenta dentro de la producción, ¿verdad? Se le denomina como la cuarta economía a nivel mundial, principalmente por lo que mencionábamos de la industria farmacéutica, ¿verdad? Producen gran cantidad de medicamentos, fertilizantes, automóviles y motocicletas también, ¿verdad? Entonces la India es otro país bien importante, ¿verdad? Que pareciera muchas veces que no lo toman tan en cuenta, pero como recursos, pues sí, tienen muchísimos recursos. Pasamos al siguiente, que es el BRICS, el famoso y denominado BRICS, ¿sí? Ya decíamos, el G8 es el grupo que actualmente está sobresaliendo, ¿verdad? Actualmente es el grupo más fuerte respecto a producción, son los que más producen alimentos y textiles y otras cuestiones. Sin embargo, existen estas potencias mundiales que se les denomina son las potencias emergentes del mundo. Eso quiere decir que son las que están actualmente desde hace unos años o desde hace algunas décadas están sobresaliendo por el resto, ¿verdad? Entonces, también se les considera un grupo muy importante y nos dice aquí, es el segundo grupo más fuerte después del G8. Está conformado por lo que ya decíamos, ¿verdad? Cada una de las letras significa uno de los países, la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India, la C de China y la S de Sudáfrica, ¿verdad? Sudáfrica, que a pesar de ser un país del continente africano, que muchas veces pues no pareciera tener mayor eh, potencia a nivel industrial, pues sí, recordamos el recurso humano es bien importante y es un recurso con el cual cuenta Sudáfrica, ¿verdad? También una gran población para poder trabajar. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es de que estos grupos, estas naciones, estas poblaciones, tienen gran cantidad de industrialización, gran cantidad y gran representación de todo, dentro de todo lo que es el proceso industrial, ¿verdad? Entonces, estos países, una situación bien importante es de que deben de ser responsables con el proceso de la industria. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro mundo sufre con la industria. Sufre la contaminación del aire, del agua, de los bosques, la tala de árboles,
La utilización desmesurada de recursos naturales es un problema muy grande, ¿verdad? Porque si no se controla adecuadamente el uso de los recursos, pues vamos a, vamos a caer en una situación de contaminación mucho más severa que lo que actualmente ya está instalada, ¿verdad? Entonces, esa es una situación bien importante que deben de tomar en cuenta estos grupos. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental de la industria se produce básicamente por la ocupación del espacio, ¿verdad? Eso quiere decir que cada día la industria se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Sí? Por ejemplo, ya no basta con talar cierta cantidad de árboles ahora, sino que la industria cada vez quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, ¿verdad? La utilización de los recursos naturales, como ya decíamos, ¿verdad? Es una de las principales situaciones negativas. La generación de residuos como desechos y contaminantes. ¿Estamos? Entonces, si no se hace un uso adecuado del proceso de producción, lastimosamente dañamos muchísimo más nuestra capa de ozono, eh, generamos mucho más contaminación, aumenta el efecto invernadero y pues las consecuencias van a ser devastadoras, ¿verdad? Entonces, sí es realmente preocupante esta situación, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Si sabemos quiénes son los mayores productores a nivel mundial, pues principalmente sobre estos grupos hay que llamar la atención y principalmente sobre estos grupos hay que responsabilizarlos, ¿verdad? Porque ya decíamos, no, no por nada pues se les conoce como los famosos G8, los dragones asiáticos, el grupo BRICS, por ejemplo, ¿verdad? O sea, definitivamente si están ahí es porque son los mayores productores, ¿verdad? Y sobre ellos también recae la mayor responsabilidad y pues estos grupos deben de ser los que tomen cartas sobre el asunto, ¿verdad? Principalmente. No quiere decir que nosotros no lo podamos hacer, obviamente sí, ¿verdad? Pero respecto ¿a qué diríamos? A proporciones, definitivamente no es lo mismo, no es la misma cantidad de la industria guatemalteca que la que pueda generar el G8, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ese era el tema básicamente que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su interés. No sé si queda alguna duda, algún comentario. La próxima clase que va a ser dentro de 15 días, vamos a estar analizando un poquito acerca ya del sector terciario, como ustedes lo podrán ver ahí en pantalla, pero por el momento nos vamos a